Para mantenerlo vivo, no hay ganancia. Para matarlo, no hay pérdida. Estas sombrías palabras de Pol Pot, líder de los Khmeres Rojos, resuenan como un recordatorio del terror absoluto que instauró en Camboya. Durante su régimen, entre 1975 y 1979, transformó al país en un laboratorio de experimentos ideológicos, con consecuencias devastadoras. Pero ¿quién fue Pol Pot, el hombre detrás de uno de los mayores genocidios de la historia moderna? ¿Cómo pasó de ser un joven aparentemente común a convertirse en una figura temida y odiada en todo el mundo? Su historia está llena de contradicciones, secretos y decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. En este video, exploraremos el ascenso y la caída de esta figura polémica, desentrañando los eventos e ideas que lo convirtieron en sinónimo de destrucción y sufrimiento. Prepárese para conocer uno de los capítulos más oscuros e intrigantes de la historia. Pol Pot, nacido como Saloth Sar, el 19 de mayo de 1925, llegó al mundo en una pequeña aldea llamada Prek Sbauf, en la provincia de Kampong Thom, Camboya. Fue el octavo de 9 hijos de una familia relativamente acomodada, algo inusual en una sociedad predominantemente rural. Su padre, Lot Suong, era un terrateniente que cultivaba arroz y mantenía lazos con la nobleza camboyana, mientras que su madre, Sok Nem, descendía de chinos, lo que otorgaba a la familia una posición de cierto prestigio local. A pesar de sus orígenes privilegiados, el entorno que lo rodeaba estaba fuertemente influenciado por el budismo y la vida campesina. Como era común en la época, Saloth Sar pasó parte de su infancia en un monasterio budista, donde recibió enseñanzas básicas de lectura y escritura, además de lecciones espirituales. Este contacto inicial con los monjes ayudó a moldear una personalidad disciplinada e introspectiva. Curiosamente, a pesar de estar expuesto a valores religiosos de compasión y equilibrio, Saloth Sar terminaría adoptando una visión del mundo que rechazaba por completo la religión. La conexión de su familia con la realeza camboyana también desempeñó un papel importante en su infancia. Su primo, Sisowat Monireth, era miembro de la corte real, y esta relación acercaba a Saloth Sar a círculos de influencia que la mayoría de los camboyanos jamás conocerían. Estas conexiones le garantizaron acceso a una educación formal de calidad, primero en escuelas locales y más tarde en Phnom Penh. Sin embargo, la infancia de Pol Pot no estuvo exenta de contrastes. Camboya en la década de 1920 era un protectorado francés, y la presencia colonial moldeaba todos los aspectos de la vida en el país. Aunque su familia disfrutaba de ciertos privilegios, él creció en medio de las tensiones entre las tradiciones locales y las influencias occidentales impuestas por los colonizadores. Antes de convertirse en escenario de uno de los mayores genocidios del siglo XX, Camboya tenía una historia rica y compleja. En el apogeo del Imperio Khmer, entre los siglos IX y XV, el país fue el centro cultural y político del sudeste asiático, con Angkor Wat como símbolo de su grandeza. Sin embargo, siglos de guerras y disputas territoriales debilitaron la región, dejándola vulnerable a influencias externas. En 1863, Camboya se convirtió en un protectorado de Francia, como parte de la expansión colonial europea en Asia. Bajo el dominio francés, el país fue obligado a adoptar cambios económicos y culturales que beneficiaban a los colonizadores, pero que generaban desigualdades entre las élites locales y la población rural. El impacto de esta colonización no se limitó a la economía, también alimentó tensiones sociales e identitarias que persistirían durante décadas. El periodo de la Segunda Guerra Mundial marcó un cambio significativo para Camboya. Durante la ocupación japonesa, el país experimentó un breve atisbo de autonomía, pero pronto regresó al control francés. Tras la guerra, el movimiento por la independencia cobró fuerza, culminando con la retirada de los franceses en 1953. Bajo el rey Norodom Sihanouk, Camboya intentó consolidar su independencia, pero enfrentó desafíos relacionados con la estabilidad política. La guerra de Vietnam tuvo un impacto devastador en la región. Con bombardeos masivos por parte de Estados Unidos en territorio camboyano, muchas áreas rurales fueron destruidas, creando una oleada de refugiados y descontento.
Esta inestabilidad abrió el camino para el surgimiento de los Jemeres Rojos, quienes se presentaban como una solución a las desigualdades sociales y a los problemas causados por la intervención extranjera. El contexto histórico de Camboya ayudó a moldear las condiciones que permitieron el ascenso de Pol Pot. La mezcla de un pasado glorioso con décadas de explotación colonial e inestabilidad política creó un terreno fértil para el crecimiento de ideologías radicales. La promesa de un retorno a la grandeza del país fue una herramienta poderosa en manos de los Jemeres Rojos, quienes utilizaron la historia como combustible para justificar sus acciones. La trayectoria educativa de Pol Pot comenzó de manera prometedora, pero pronto reveló los límites de su interés académico. Tras completar sus estudios básicos en escuelas locales, fue enviado a Phnom Penh, donde tuvo acceso a una educación más elitista. Allí, entró en contacto con jóvenes de la aristocracia e intelectuales que compartían ideales nacionalistas. Aún así, Pol Pot no destacó como un estudiante brillante, siendo frecuentemente descrito como promedio. Un giro crucial en su vida ocurrió en 1949, cuando recibió una beca para estudiar en Francia. Allí se matriculó en el curso de ingeniería eléctrica, pero sus intereses pronto se inclinaron hacia la política. Fue en París donde Pol Pot tuvo su primer contacto con ideologías marxistas-leninistas, participando en grupos de estudiantes comunistas que debatían las ideas revolucionarias que cobraban fuerza en el periodo de posguerra. Durante su estancia en Francia, Pol Pot desarrolló una visión radical sobre las desigualdades sociales y económicas, influenciado por la literatura marxista y las discusiones políticas con sus compañeros. Sin embargo, no logró completar sus estudios y regresó a Camboya en 1953. A pesar de este fracaso académico, su tiempo en Europa fue fundamental para moldear las bases ideológicas que lo acompañarían el resto de su vida. Al regresar a Camboya, Pol Pot se unió al Partido Comunista de Indochina, que estaba en proceso de fragmentación a medida que los movimientos comunistas locales buscaban mayor autonomía. Comenzó a trabajar como maestro, mientras profundizaba su implicación con grupos revolucionarios. Durante este periodo, desarrolló un estilo de liderazgo discreto pero efectivo, manteniendo siempre sus ambiciones cuidadosamente ocultas. La formación política de Pol Pot fue un proceso gradual, pero decisivo para su futuro como líder de los Jemeres Rojos. Sus experiencias en Francia y Camboya alimentaron una ideología rígida, desconectada de la realidad práctica, pero con un fuerte atractivo para quienes anhelaban un cambio. La formación de los Jemeres Rojos, el movimiento que llevaría a Pol Pot al poder, comenzó en las décadas de 1940 y 1950, mientras Camboya aún era un protectorado francés. Durante este periodo, Pol Pot y otros líderes comunistas comenzaron a organizarse en secreto, inspirados por el Partido Comunista de Indochina, liderado por los vietnamitas. Sin embargo, las diferencias culturales y políticas entre Vietnam y Camboya generaron tensiones que impulsaron la búsqueda de una identidad revolucionaria independiente. En la década de 1960, Pol Pot se convirtió en una figura central del movimiento comunista camboyano. Tras enfrentar la represión política y social del gobierno del príncipe Norodom Sihanouk, él y sus seguidores buscaron refugio en las selvas y montañas del país. Fue en este entorno hostil y aislado donde los Jemeres Rojos comenzaron a consolidarse como una fuerza militar e ideológica, desarrollando estrategias de guerrilla y construyendo una narrativa de liberación popular. Los Jemeres Rojos estuvieron fuertemente influenciados por la idea de crear un año cero, un punto de partida radical para reconstruir la sociedad camboyana. Pol Pot y sus aliados rechazaban el colonialismo, la modernidad y las tradiciones elitistas, promoviendo un regreso a una utopía agraria donde todos serían iguales. Esta visión extrema resultó fundamental para atraer el apoyo de los campesinos, quienes se sentían marginados por las élites urbanas. La relación con Vietnam, inicialmente cooperativa, comenzó a deteriorarse a medida que los Jemeres Rojos fortalecían su autonomía. Pol Pot desconfiaba de las intenciones vietnamitas, temiendo que Camboya se convirtiera en una extensión del Vietnam comunista. Esto llevó a una política de nacionalismo radical que buscaba proteger la soberanía camboyana mientras consolidaba el poder de los Jemeres Rojos. La formación de los Jemeres Rojos no fue solo un movimiento ideológico, también fue un proceso militar y político meticulosamente planificado.
Bajo el liderazgo de Pol Pot, el grupo pasó de ser una organización clandestina a un ejército revolucionario capaz de enfrentarse al gobierno camboyano y finalmente tomar el poder en 1975. La guerra civil en Camboya comenzó oficialmente en 1968, cuando los Khmeres Rojos iniciaron su lucha armada contra el gobierno liderado por el príncipe Norodom Sihanouk. A pesar de contar inicialmente con recursos limitados, el grupo encontró apoyo entre las poblaciones rurales, que veían en los Khmeres Rojos una esperanza de cambio frente a las desigualdades y la opresión del gobierno central. Esta estrategia de ganar aliados en áreas remotas resultó crucial para su crecimiento. La situación en Camboya se complicó aún más con la guerra de Vietnam, que impactó directamente al país. El bombardeo masivo de Estados Unidos en territorio camboyano, en un intento por destruir bases del Viet Cong, causó destrucción y desplazamientos masivos. Este escenario de caos e inseguridad benefició a los Khmeres Rojos, quienes aprovecharon el resentimiento popular contra las intervenciones extranjeras para fortalecer su discurso revolucionario. En 1970, un golpe de Estado liderado por el general Lon Nol destituyó a Sihanouk del poder e instauró una república. Esto intensificó la guerra civil, ya que los Khmeres Rojos se aliaron con el príncipe depuesto, utilizando su popularidad como herramienta para movilizar aún más apoyo en las zonas rurales. La alianza entre Sihanouk y Pol Pot era frágil y estratégica, pero fue fundamental para que los Khmeres Rojos consolidaran su posición. En los años siguientes, los Khmeres Rojos adoptaron tácticas de guerrilla que debilitaron a las fuerzas gubernamentales. Mientras tanto, el gobierno de Lon Nol, debilitado por la corrupción y su dependencia de la ayuda extranjera, perdió gradualmente el control del territorio. En 1975, tras años de conflicto sangriento, los Khmeres Rojos finalmente tomaron Phnom Penh, marcando el fin de la guerra civil y el inicio de su régimen. La guerra civil en Camboya fue un preludio devastador para los años de terror que seguirían. El conflicto destruyó la infraestructura del país, dividió a su población y creó un vacío de poder que Pol Pot aprovechó para implementar su visión radical. Para el pueblo camboyano, sin embargo, el final de la guerra no trajo paz, sino el comienzo de una pesadilla aún mayor. Cuando los Khmeres Rojos tomaron Phnom Penh en abril de 1975, Pol Pot inició una revolución que prometía transformar Camboya en una utopía agraria. El régimen declaró el Año Cero, una ruptura total con el pasado, en la que las ciudades fueron evacuadas y la población forzada a trabajar en campos colectivos. Se cerraron escuelas, hospitales y mercados, y se abolió el uso del dinero. Mientras los Khmeres Rojos buscaban construir una sociedad igualitaria a la fuerza. Esta búsqueda de pureza ideológica resultó en una política brutal de eliminación. Intelectuales, profesionales urbanos, religiosos y cualquier persona asociada con el régimen anterior eran considerados enemigos del pueblo. Bastaba con usar gafas o hablar un idioma extranjero para ser ejecutado. Prisiones como la notoria S-21 en Phnom Penh se convirtieron en centros de tortura y muerte, donde miles de camboyanos fueron interrogados y ejecutados. El hambre y las condiciones inhumanas en los campos de trabajo llevaron a la muerte a millones. El régimen impuso jornadas extenuantes y racionamientos severos, dejando a la población al borde de la inanición. Cualquier acto de desobediencia o incluso la mera sospecha de traición se castigaba con la ejecución. El objetivo era crear una sociedad homogénea, pero el costo humano fue devastador. Con estimaciones de entre 1.7 y 2.2 millones de muertos entre 1975 y 1979. Además, la paranoia de Pol Pot y sus aliados alimentó purgas internas dentro de los mismos Khmeres Rojos. Líderes y militantes del partido eran frecuentemente acusados de traición y eliminados, lo que consolidó el poder de Pol Pot, pero también debilitó la cohesión del régimen. El régimen de los Khmeres Rojos comenzó a enfrentar serios desafíos en 1978, cuando las tensiones con Vietnam se transformaron en un conflicto abierto. Aunque ambos países compartían una base ideológica comunista, las disputas territoriales y el nacionalismo exacerbado de Pol Pot llevaron a una ruptura irreversible. Los Khmeres Rojos frecuentemente atacaban aldeas vietnamitas a lo largo de la frontera, lo que resultaba en represalias violentas y una escalada de hostilidades entre ambos países.
La invasión vietnamita de 1978 fue rápida y decisiva. En respuesta a los ataques de los Khmeres rojos, Vietnam movilizó un ejército bien entrenado y mejor equipado, que derrotó rápidamente a las fuerzas de Pol Pot. En enero de 1979, apenas unas semanas después del inicio de la ofensiva, los vietnamitas tomaron Phnom Penh, poniendo fin al régimen de los Khmeres rojos. Pol Pot y sus seguidores se retiraron a las regiones montañosas y selvas cercanas a la frontera con Tailandia, donde se reorganizaron como guerrilleros. La caída del régimen fue seguida por la creación de la República Popular de Kampuchea, un gobierno pro-vietnamita liderado por exmiembros disidentes de los Khmeres rojos. Sin embargo, el país permaneció en un estado de caos. Mientras el nuevo gobierno intentaba reconstruir Camboya, los Khmeres rojos continuaban realizando ataques esporádicos y sabotajes, prolongando la inestabilidad y el sufrimiento de la población. La guerra entre Vietnam y los Khmeres rojos tuvo importantes implicaciones internacionales. El conflicto atrajo la atención de las potencias mundiales, con Estados Unidos y China apoyando secretamente a los Khmeres rojos en un intento por contener la influencia vietnamita y soviética en la región. Este juego geopolítico prolongó la supervivencia de los Khmeres rojos como una fuerza rebelde, incluso después de perder el control del país. A pesar de sus esfuerzos, Pol Pot y los Khmeres rojos nunca recuperaron el poder. La derrota de 1979 marcó el fin de su régimen genocida, aunque la lucha guerrillera continuó hasta la década de 1990. Incluso en declive, el grupo logró mantener una presencia aterradora, mientras el pueblo camboyano enfrentaba décadas de inestabilidad política y económica. Tras la caída de Phnom Penh en 1979, Pol Pot se retiró con lo que quedaba de los Khmeres rojos a las áreas rurales y montañosas cercanas a la frontera con Tailandia. Durante las décadas siguientes, continuó liderando el movimiento, ahora reducido a una fuerza guerrillera. Aislado y enfrentando deserciones masivas, Pol Pot se mantuvo como una figura enigmática y recluida, rara vez visto en público. En las décadas de 1980 y 1990, los Khmeres rojos perdieron progresivamente relevancia y apoyo internacional. China, que había proporcionado respaldo financiero y militar, comenzó a distanciarse del movimiento. Al mismo tiempo, los esfuerzos diplomáticos liderados por la ONU para estabilizar Camboya debilitaron aún más al grupo. A pesar de ello, Pol Pot se aferraba a su ideología radical, rechazando cualquier intento de reconciliación o reforma. En 1997, Pol Pot enfrentó un giro inesperado dentro de su propio movimiento. Un golpe interno liderado por Tam Ok, uno de sus antiguos aliados, resultó en su arresto y un juicio simbólico. Durante el juicio, Pol Pot fue condenado a arresto domiciliario, pero el evento fue ampliamente considerado como un intento de mostrar al mundo que los Khmeres rojos estaban cambiando. Nunca enfrentó un tribunal internacional por sus crímenes. Al año siguiente, en 1998, Pol Pot murió en circunstancias aún controvertidas. Oficialmente, su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco, pero las especulaciones sobre suicidio o envenenamiento nunca fueron completamente descartadas. Su muerte marcó el fin definitivo de una era oscura, pero dejó muchas preguntas sin respuesta sobre la magnitud de su responsabilidad y los motivos detrás de sus acciones. El genocidio camboyano dejó cicatrices profundas que aún definen al Camboya moderno. La muerte de cerca de una cuarta parte de la población entre 1975 y 1979 diezmó familias, destruyó comunidades y borró una parte significativa de la cultura camboyana. Hasta hoy, fosas comunes y sitios de ejecución, como los campos de la muerte, son recordatorios dolorosos de un periodo de terror y violencia extrema. Las décadas posteriores al régimen de Pol Pot estuvieron marcadas por esfuerzos para reconstruir el país y buscar justicia. Los tribunales de Camboya, establecidos en cooperación con la ONU, juzgaron a varios líderes de los Khmeres rojos por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el proceso fue lento y limitado, y Pol Pot nunca enfrentó un juicio antes de su muerte. Muchos sobrevivientes aún claman por respuestas y una justicia completa. El impacto psicológico del genocidio también es evidente. Las generaciones que vivieron bajo el régimen de Pol Pot
cargan con traumas profundos, mientras que los jóvenes enfrentan el desafío de entender un pasado que a menudo no se enseña ni se discute por completo. La memoria colectiva es un campo de batalla, donde el olvido y el revisionismo histórico compiten con los esfuerzos por preservar la verdad. Además del impacto local, el genocidio camboyano sirvió como una advertencia global sobre los peligros del extremismo político y el autoritarismo. Puso en foco la importancia de prevenir atrocidades similares en otros lugares e inspiró movimientos internacionales por los derechos humanos. Sin embargo, también destacó la inercia de la comunidad internacional, que fue lenta para intervenir mientras ocurría la masacre. El legado de Pol Pot es un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el poder absoluto se combina con ideologías radicales. Para Camboya, la lucha continúa. Reconstruir, recordar y enseñar las lecciones de este oscuro periodo, con la esperanza de que la historia no se repita. El genocidio camboyano no es solo una tragedia nacional, sino un capítulo crucial para comprender las fallas humanas en contextos de poder e ideología. Después de todo esto, surge una pregunta intrigante. ¿Pol Pot fue un producto de las circunstancias históricas y culturales de Camboya? ¿O sus acciones fueron el resultado de una ambición personal desmedida? ¿Podría haberse evitado la tragedia de los Khmeres Rojos? ¿O era inevitable en un contexto de ideologías extremas y poder absoluto? Quiero saber tu opinión. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre esta figura tan polémica y cómo crees que debería recordarse su historia. Y si te gustó este video y quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que puede cambiar tu forma de ver el mundo. ¡Hasta la próxima!